Buenos días, profesor. En este video es donde se va a demostrar el proyecto, el pequeño proyecto que se hizo a manera de prueba para el puesto de desarrollador. Y bueno, esta es una aplicación full stack que consiste en tres partes, digámoslo, que es el front, que está hecho con React, Tailwind y Byte. De ahí está la parte del backend, que está hecho con .NET 8 y Entity Framework. Y bueno, y la tercera parte, que es la base de datos, que está en SQL Server, levantada en un contenedor de Docker. Entonces, bueno, para empezar, esta es la pequeña aplicación. Tiene una interfaz aquí con un pequeño sidebar, y acá también tiene una barra de búsqueda. Y bueno, aquí en la parte central es donde se muestra el grid de usuarios. Entonces en esta parte es donde se ve el nombre, el email, el nombre de usuario y el rol. Cada usuario va a tener aquí un nombre de usuario que está hecho a partir del email. Entonces la parte izquierda, la arroba, siempre va a ser el nombre del usuario, y el rol se le va a poner empleado por defecto. Entonces podemos ver que aquí tenemos uno. Ya las opciones también de editar, eliminar, y bueno, también podemos crear un usuario nuevo. Entonces vamos a agregar uno. Se va a llamar, digamos, Juan Pérez. Y vamos a poner Juan Pérez @gmail.com, y también una contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y lo podemos guardar. Entonces una vez que se guarda, vemos un pequeño toaster, ahí ya se fue, que estaba en la parte de abajo. Entonces ese toaster lo que hace es indicarnos cuando ocurrió correcta o incorrectamente también una petición. Y bueno, entonces vemos que acá se acaba de agregar a Juan Pérez, y aquí se le quedó su nombre de usuario. Entonces también podemos editarlo. De esta manera se precarga también la información para que lo podamos editar de una mejor manera. Entonces vamos a cambiar el nombre a Juan Pérez, ahora lo vamos a llamar María Sánchez. Y acá también el correo electrónico se vamos a cambiar como mariasanchez@gmail.com. Y estos campos tienen algunas validaciones. Por ejemplo, el de contraseña tiene que ir uno obligatoriamente. Se vamos a guardar, nos va a decir que, bueno, está como que el navegador uniendo su barra, pero bueno, y ligeramente se puede apreciar. Pero bueno, ahí ponemos una contraseña. Y también, si esto no tiene la estructura de un correo, no va a funcionar. Bueno, el navegador sigue mostrando eso de administrar contraseñas, pero bueno, ahí está. Ahí se muestra correctamente y ahí se guarda. Entonces ahí salen los dos toasters. El primero es porque guarda, y el otro es porque carga la información, porque una vez que se la da a guardar, a lo que completa la petición de guardado, el model se cierra automáticamente. Entonces cuando se cierra el model, se manda a recargar los usuarios para que se pueda mostrar. Entonces podemos ver que ya se actualizó correctamente, con un nombre de usuario nuevo, email nuevo y un nombre nuevo. Entonces también podemos eliminar los usuarios. Vamos a eliminar, damos clic acá y se elimina el registro, y otra vez se vuelven a cargar los usuarios. Y bueno, básicamente eso es por la aplicación. Es bastante sencillo el CRUD. Ya podemos ver que se puede crear, se muestran aquí. Al editar también se carga la información, y también podemos agregar, bueno, también eliminar. Entonces, bueno, vamos a revisar un poco la parte del código y vemos qué es lo que tiene. Tenemos esta estructura del proyecto, la básica de Byte, y entonces aquí tenemos el app. Entonces, que básicamente tiene acá el browser router, que es el que nos permite usar el router DOM, y las rutas se encuentran en este módulo llamado router, en este componente que engloba todo esto de acá. Entonces nuestra ruta principal va a ser el layout, que está compuesto del sidebar que tenemos aquí y en la barra de navegación que está en la parte superior, ¿ya? Luego la parte de acá se renderiza dentro del layout utilizando el componente outlet, que se encuentra por acá, por acá, ya que se encuentra aquí. Y este outlet lo que hace es permitirnos
renderizar las rutas hijas dentro de ese espacio. Entonces todo lo que esté como ruta hija se va a mostrar en esta parte de acá, toda esta parte de acá, que no contempla ni esto, sino todo este espacio, digamos, en blanco. Entonces esto nos permite también que las rutas sean, digamos, se muestren de una manera suave, por así decirlo, cosa que no se va a recargar el layout, que es el sidebar y la barra de navegación, no se van a recargar si cambiamos de ruta, siempre y cuando sea una ruta hija. Entonces de esa manera no se renderiza nada de esto, sino que solo se renderiza lo que está en medio, eso es lo que nos permite Outlet recargar solamente las rutas hijas. En este caso, que está aquí en la home, que tiene todo el contenido HTML y también tiene acá las funciones y estados necesarios para ejecutar todas las funciones. Y bueno, estos estados se encargan de manipular el modal, básicamente las opciones y también el comportamiento del modal. Y bueno, acá tenemos las funciones de fetch que traen la data, que básicamente hacen un Axios Get al endpoint de usuarios, users all, que es el que básicamente va a poblarnos el grid. Ya, y aquí tienen, bueno, y este pequeño componente que es la librería que muestra los toasters en la parte de abajo, que se llama React Hot Toast, y nos muestra los toasters. Ya, y aquí también tenemos el delete user, que también hace una petición acá a un access delete. Y bueno, y el useEffect, que carga la data siempre que se inicia de nuevo. Tenemos el pequeño toaster aquí y el modal de agregar, que recibe algunos props. Bueno, acá está todo el HTML. Aquí el modal también tiene sus partes que utilizan el formulario. También tiene las funciones que se encargan de ¿cómo es? De registrar, de manejar el submit del formulario. Justo hasta aquí el handle submit, que lo que hace es recibir un parámetro que se llama option, que es un estado que está en el padre, y este nos indica qué acción se va a ejecutar. Si vamos a editar, vamos a llamar a la ruta de edición; caso contrario, vamos a hacer la ruta de registro del usuario. Y bueno, aquí también están el resto de las rutas para obtener también, y el useEffect que carga la data si esto es una edición. Y bueno, aquí está el dialog, que este es el componente hecho con Headless UI. Y bueno, eso es por la parte del front. De ahí en la parte del backend se encuentra aquí, está con .NET 8 y también utiliza el Entity Framework, que lo podemos revisar acá. Aquí tenemos declarada una entidad. Entonces de esta manera se van a colocar las propiedades de cada una de las tablas de la base, que van a ser, digamos, aquí name, username, email, password hash y role. Entonces cada una viene con su respectivo getter y setter, y nos indica que son strings también. Y por ejemplo aquí el role, que ya está fijo, siempre va a ser empleado en este caso. También estas rutas, también el backend va a utilizar los DTOs, los tenemos aquí. Tiene un par de DTOs que son el de registro y luego el de los usuarios. Entonces esto se los utiliza para, digamos, no enmascarar, pero nos permite también tener cierta privacidad, cosa de que los campos reales que van a la base no son expuestos, sino que son, digamos, que transformados por el DTO, y se los recibe desde el frontend, y acá ya se los ajusta a lo que sería la base de una manera un poco más privada, por así decirlo. Y bueno, aquí tenemos los DTOs que se utilizarán en los controladores. Entonces el primero es el out controller, que es el que nos permite registrar al usuario, básicamente. Entonces aquí le definimos los decoradores del API controller para indicarle que esto es un API REST, y aquí le vamos a dar también la ruta, que va a ser API out. Entonces este se define aquí en la clase del out controller, y se leen también todos los contextos
que son el contexto de la base de datos, la configuración, y el password hasher, que ya lo vamos a revisar un poquito más abajo, para hashear la contraseña. Y entonces aquí tenemos ya lista los métodos de registro que utilizan el decorador del HTTP post para definir el método del register. Y entonces acá tenemos que recibe del body el DTO del register que ya revisamos. Y aquí va también a hacer unas cuantas validaciones para que vea que el email, si ya está registrado, no vuelva a registrarlo. Y también acá se encarga de registrar ya el usuario propiamente, el DTO, y acá se lo ajusta el verdadero modelo de la base. Y ya, bueno, acá también está la parte del password hash, que ejecuta esta pequeña función que recibe el password del front y lo inserta ya en el usuario. Entonces, una vez ya esté listo, se le hace flush de los cambios y ya se encuentra guardado en base. Y retorna el OK con el mensaje de que se creó el usuario correctamente. Y de acá también tenemos el controlador de los usuarios, que este es el que va a manejar lo que sería listar a todos los usuarios, editar el usuario, borrar el usuario y obtener un usuario. Aquí tenemos los decoradores que nos indican las API routes, y acá también tenemos la clase del user controller. Entonces aquí dentro ya definimos el usuario bajo su contexto y los métodos con su respectivo decorador, en este caso el HTTP get all, que lo que hará es obtener todos los usuarios, todos toditos, que son los que poblan este grid de aquí. ¿Ya? Y aquí se los obtiene. De ahí tenemos el get, que va a recibir este parámetro por URL, que es básicamente el ID del usuario. Se lo recibe y se lo enviaría hacia el front acá. De esta manera se lo obtiene mediante el DTO y luego se lo envía. Y se valida que el usuario no sea nulo. Si no, nos va a retornar que no se encontró el usuario. De ahí tenemos el HTTP put para editar todo el usuario, que ya lo revisamos en la parte del front. Y aquí valida también que no llegue, que si no llega el usuario, que no coincida. Y de aquí va a hacer la búsqueda y si lo encuentra, ahí empieza a hacer todo lo que es la actualización. Y una vez ya esté listo, lo manda el usuario. Y por último tenemos el delete, que recibe también por parámetro el URL del ID del que queremos deletear y bueno, lo elimina. También aquí tenemos el contexto de la base de datos. Se conecta a una base que está en un contenedor de Docker ¿cómo se llama? El nombre de SQL Server, perdón, me olvidé el nombre. Y aquí está el contenedorcito. Pero bueno, de ahí las entidades, bueno, un pequeño middleware aquí para revisar que funcione, y si no funciona pues dispara un error el API REST. Y bueno, el program.cs, que lo que hace es inicializar todo el servidor, y también tiene integrado Swagger, dadas las facilidades que nos brinda también .NET, de automáticamente ir rellenando la documentación de Swagger, que ya también la vamos a revisar. Y bueno, y aquí ya ejecuta todo esto. Y también, cierto, obviamente también tiene los cores. Entonces se le define una política de cores para que solamente puedan entrar las peticiones desde el endpoint, bueno, en la URL de la base, que sería localhost 3. Entonces por aquí se encuentran aquí en el app settings, acá se le pone los cores y acá está la conexión a la base de datos. Y bueno, vamos a revisar un poco lo del Swagger. Esto está corriendo en 50.189. Vamos a copiar esto. 50.189 Swagger. Y entonces aquí ya tenemos la documentación automática realizada por Swagger, donde nos indica también las rutas y nos da un ejemplo de payload que reciben cada una de las rutas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el registro. Podemos también probarlas aquí en el botoncito, y aquí también
nos muestra esto de aquí. Ya, los usuarios acá y cada una de las secciones. Aquí también está el get, aquí está el put y aquí está el limit. Entonces bueno, eso sería todo por la demostración y espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias.